Buenas tardes, voy a empezar a hacer la explicación de esta semana, que es análisis de las secciones que se obtienen al realizar cortes a un cilindro y a un cono recto. Entonces vamos a empezar con estos ejemplos y a contestar estas preguntas. El primero es, ¿qué figura se forma si cortas el cilindro por un plano horizontal? Primero vamos a pensar que yo tengo aquí una hoja y que aquí tengo un cilindro, y un plano horizontal es, si la figura está así, un horizontal sería así. Este sería un plano que está cortando. Y la pregunta es qué figura formaría. Entonces lo que tengo que hacer es desdoblar y saber que el plano que cortaría sería un círculo. Eso es lo que cortaría este plano a la figura. Ahora la siguiente es, dice, ¿qué figura se forma si cortas el cilindro por un plano vertical? El plano vertical, si tenemos así la figura, así sería vertical, así sería horizontal, de acuerdo a cómo está puesta la cámara. Pues así sería el corte. Vamos a cortar en esta parte. De este plano que había cortado, voy a volverlo a cortar. Voy a cortar aquí. Y al cortar este plano de manera vertical, se van a formar una sección que va a ser rectangular. En este caso parece un cuadrado, pero un cuadrado es un rectángulo. Bien, y el otro ejercicio que nos va a pedir, perdón, dice, ¿puedes cortar el cilindro en más de dos partes con un solo plano? Esa pregunta se contesta de otra manera. Pensemos que aquí yo tengo, este no es un cilindro, es como una dona. Y si cortarlo en dos partes con un solo plano significaría que si lo puedes cortar hacerle dos cortes con un solo movimiento. En este caso sí se puede. En este caso no, solo haces un corte. Con este solamente puedes cortar en un lugar. Y la número 4 que dice, ¿qué figura se forma si cortas el cilindro por un plano diagonal? En un plano diagonal, ya dijimos que si de acuerdo a como lo ven ustedes, este es horizontal y este es vertical, perdón, así es vertical, diagonal sería así y este es el corte que tenemos que hacer. Entonces, al cortarlo de manera inclinada, se va a formar una figura y esa figura va a ser un óvalo, o en este caso el nombre correcto sería una elipse. Y esos serían los cortes que se le pueden hacer a un cilindro. Hay más, pero por motivos de que no tengo material, pues solamente voy a explicar eso. En la hoja, en la presentación que tienen ustedes, van a tener un poco más. En la página 135 se hacen los mismos ejemplos, pero para un cono hay que hacerles algunos cortes. La primera dice, ¿qué figura se forma si el corte se realiza por un plano paralelo a la directriz? Recordemos que la directriz estaría, perdón, si lo viera yo así, lo voy a tratar de poner aquí, esta, y el plano que sería paralelo a esta sería esta. Por errores de que no tengo material para hacerlo, pues no parece que sea casi paralela a la generatriz, pero sí lo es. Y entonces la figura que se va a formar sería esta, que sería una parábola. Quito el plano. La segunda dice, ¿qué figura se forman si el corte se hace por un plano horizontal? El plano horizontal sería este y el corte sería así. Ahí es donde se cortaría. Ahí sería el plano, el corte horizontal, y la figura que se formaría va a ser un círculo. Se forma un círculo si cortamos de manera horizontal. Posteriormente nos van a preguntar en la número 3, ¿qué figura se forma si el corte se realiza por un plano diagonal al eje? Entendemos que este es el eje. Y diagonal, si el eje está así, vamos a pensar que el eje es este
esta línea que se ve aquí por el centro. Pensemos que este es el eje y vamos a cortar de manera diagonal a él, o sea inclinada. El corte se haría aquí, perdón, una interrupción. Entonces este sería el diagonal, el corte diagonal, y la figura que se va a formar va a ser un elipse, un óvalo. Y en la otra figura que tenemos que ver, dice, la número 4 dice, ¿qué figura se forma si el corte se realiza por un plano paralelo al eje? Entonces, el plano paralelo al eje sería así, pero ya no tuve tiempo de hacer un plano para ponerlo, por eso solamente van a ver el dibujo, pero el corte es paralelo al eje, o sea, el eje está en el centro, el corte sería así, paralelo, y esta sería la figura que se forma. Entonces con eso terminaríamos esa explicación, y esto es bastante importante que lo entiendan, porque estos se van a volver ecuaciones y las van a estudiar próximamente en su paso por la preparatoria, que hay una pequeña explicación que ya también puse en su presentación. Y por último voy a explicar la siguiente página, que es la 136, que dice, hay una pregunta que dice, si un cono se lo obtienes haciendo girar un triángulo rectángulo cuya base es 10 y su altura es de 16 centímetros, ¿cuánto mide el radio del cono? Es decir, este es el triángulo, lo haces girar y entonces el radio coincidiría y mediría lo mismo. Posteriormente, en el inciso B dice, si cortas a la mitad la altura del cono, ¿cuánto debería medir el radio de la base? Pensemos que el cono, esta es su altura, mide 16, lo partes a la mitad, entonces va a medir 8. Entonces, si mide 8, tenemos que son un triángulo rectángulo, este es de 90, este va a ser de 90, y este ángulo es el mismo para los dos, por entonces por el criterio de triángulos semejantes, estos triángulos son semejantes, y al ser semejantes son proporcionales. Por esa razón puedo yo aplicar el teorema de Tales aquí y decir que al 8 le correspondería el 16, y entonces a la X le correspondería el 10. Debo hacer productos cruzados, voy a multiplicar 8 por 10 y lo voy a dividir entre 16. 8 por 10 me dio 80, entre 16 a 5. Y entonces aquí aplicaría el teorema de Tales y diría que estas áreas son proporcionales porque son triángulos semejantes. Y de la misma manera se resuelve el C y el D. Ahí tienen una breve explicación y creo que eso va a ser todo. Espero que les haya servido y continuamos proponiéndoles que continúen repasando sus ejercicios. Y me disculpo por el material, pero como en la contingencia no tenemos tanto tiempo para conseguirlo, lo hice con lo que puedo. Tengan buenas noches, que estén bien.